Muchas gracias, Ramiro, por esta entrevista. La idea principal es mostrarle a los estudiantes de Historia y Psicología de este año algunas de las figuras que están investigando en el campo en especial. En este caso sería la figura de Piaget. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué fue lo que te aproximó principalmente a esta figura? O al Bueno, campo. gracias. No, de nada. Bueno, obviamente es una pregunta muy personal. A mí siempre me interesó la obra de Piaget, siempre me pareció muy atractivo desde que era estudiante de psicología en Argentina, al punto de que finalmente realicé mi tesis doctoral sobre el pensamiento de los niños acerca de la muerte humana, y el marco teórico principal de esa tesis fue la psicología genética constructivista. Además, estuve dirigido por Alicia Lenz y José Antonio Castorina, que son dos excelentes representantes del constructivismo en nuestro país. Y bueno, en realidad solo puedo decir que es un interés personal lo que me llevó. Te podría decir qué cosas me cautivaron. Es una teoría que siempre me pareció muy, muy útil para pensar el psiquismo. Es una teoría, bueno, obviamente muy coherente, muy sistemática, y es una teoría que además da respuestas a una gran cantidad de problemas acerca de la relación del sujeto con el mundo y de la construcción bueno, obviamente es una teoría sobre la construcción del conocimiento, pero es una teoría que discute simultáneamente a dos de los grandes flancos desde los cuales la psicología planteó el problema del psiquismo, que es el innatismo por un lado y el empirismo por el otro, para armar dos grandes categorías. Y eso siempre me resultó muy interesante. Del campo donde él se desarrolla y que además, digamos, genera una serie de controversias y demás, ¿cuáles pensamos que son los principales hitos, digamos, de ese desarrollo, digamos? Que uno puede decir, bueno, acá hay un quiebre, allá hay otro quiebre, o un aporte realmente que cambió algunas circunstancias de la psicología en general. Bueno, obviamente Piaget fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, eso es algo indiscutible, aunque hoy claramente es un autor que no se lee, o por lo menos no se lee como se leía antes. Es cierto que durante gran parte del siglo XX todos los trabajos sobre psicología infantil, sobre desarrollo y sobre educación comenzaban planteando Piaget dijo tal cosa, yo lo voy a seguir o lo voy a contradecir. Pero la vara de referencia era Piaget. Y creo que es difícil encontrar uno de los hitos o la marca principal de una obra, la huella principal de una obra, pero tal vez si tuviera que elegir una de las más importantes, yo diría que fue haber mostrado que existe una inteligencia y una organización de las acciones preverbal. Haber mostrado que el niño no es una especie de vegetal antes del lenguaje. Y en ese sentido me parece que es un descubrimiento en parte simétrico al descubrimiento freudiano de la sexualidad infantil. La idea de que existe una sexualidad antes de la pubertad, creo que tuvo un impacto similar al del descubrimiento piagetiano de una inteligencia de las acciones en el periodo sensorimotor. Los bebés, y antes, en particular antes del lenguaje. Eso fue un punto de quiebre en la historia de la psicología notable. Por supuesto que se podrían señalar otras cuestiones, pero ese me parece que es un hito para la historia de nuestra disciplina. Claro. O sea, él era una figura tan importante en este desarrollo que creo que
debe haber ocultado el aporte de muchos otros investigadores o investigadoras. Vos podrías, digamos, rescatar a algunos de estos personajes que vos creas que digas, bueno, esta otra persona también aportó, incluso a nivel regional, si querés, a la obra, al pensamiento y al campo en general que se desarrolla la teoría de Piaget. Sí, bueno, en primer lugar yo lo que diría es que Piaget o la obra de Piaget no es una obra que tenga un solo autor. Es decir, cuando pensamos en la obra de Piaget tenemos que pensar en una enorme cantidad de investigadores. Y eso es algo que no siempre se señala. Porque desde los primeros trabajos de los años 20, 30, en lo que se llama el laboratorio familiar, con las observaciones de Piaget a sus hijos, ya en ese mismo periodo, muy inicial, está la figura de Valentine Châtenay, que es la mujer de Piaget, que era psicóloga, una brillante psicóloga por otro lado, muy poco mencionada, que fue quien, junto con Piaget, realizó todas las observaciones con las que escribió uno de sus libros más importantes, algunos de sus libros más importantes, en particular El nacimiento de la inteligencia, la representación del mundo en el niño y la formación del símbolo. Esos libros fueron escritos basados en 10.000 observaciones que Piaget junto con su mujer tomaron. Están anotadas, están registradas. Y esa creo que es la primera invisibilización. Si tenemos que hablar de algún tipo de invisibilización o del proceso de eclipsamiento. Claro, No sé. claro. Y creo que también tiene que ver con que ella era una mujer. Claro. Y eso hoy, bueno, a partir de todas las relecturas feministas de la historia y sobre todo de las historias intelectuales que se han construido en función de diferentes escuelas y de diferentes tradiciones de investigación, una de las cosas que hoy podríamos decir es que hay un fenómeno de invisibilización de una mujer. Claro. Por otro lado, creo que no activamente, porque no hay ninguna evidencia de que Piaget haya intentado voluntariamente o activamente frenar el desarrollo de determinadas perspectivas o inhibir la emergencia de algunos autores, pero sí es cierto que indirectamente la figura de Piaget en Europa y en América generó una especie de dificultad para leer a Vygotsky. Y esa me parece que es la segunda gran invisibilización. A Vygotsky se lo leyó tarde, es un fenómeno muy complejo, está la cuestión de la traducción, la gran barrera entre Rusia, el bloque soviético y el resto del mundo. Bueno, hay una serie de cuestiones muy complejas, no quiero hacer una simplificación, pero sin duda la primacía de la obra piagetiana fue al mismo tiempo una dificultad para comprender la obra vygotskiana. Claro. Y para comprender muchos desarrollos que se dieron en el bloque soviético. Claro, porque ellos ponían en discusión de alguna manera, tenían una tensión explicativa sobre el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, sin duda, eso debe haber generado... Sin duda. Tal vez mal interpretada, porque hoy es cierto que podemos decir, siempre es un poco anacrónico decirlo del presente claro. De manera acusatoria, pero claramente hay más coincidencias que divergencias entre Piaget y Vygotsky. Sí, sin duda. Por lo que uno lee de algunos textos específicos, sin duda lee la continuidad, pero además se da este aspecto en donde al no haberse dado contemporáneamente la explicación, el entrecruce de esa discusión, se hizo imposible, digamos, un desarrollo quizás más armónico entre las dos teorías. Sí. Y justamente por eso es que no existió un programa de investigación claro que haya coordinado
ambas perspectivas. Claro. Más allá de que hoy existen algunos intentos por encontrar la fundamentación dialéctica de ambas para generar una teoría del desarrollo que implique ambas, o por lo menos algunas tesis o conceptos de ambas perspectivas o de ambas tradiciones. Bien, digamos, otra de las cosas que creo que, digamos, es también una pregunta personal, pero al hacer estas lecturas históricas o estas relecturas de una personalidad y de sus teorías y demás, ¿crees que es posible rescatar algunos elementos que uno dice, bueno, desde mi aporte de una investigación histórica en los archivos y demás de la obra y otras características de sus desarrollos, se pueden dar relecturas, se pueden dar reorientaciones y demás de la teoría piagetiana o nuevas líneas de investigación a partir de eso? Yo creo que sí. La historia tiene un papel fundamental para modular las lecturas de cada una de las épocas en las que nos situamos. Y sin duda, la investigación histórica modula la lectura de la obra piagetiana, por ejemplo, revisitando textos olvidados, volviendo a leer textos que fueron interpretados bajo la luz de ciertas polémicas que hoy ya no están vigentes, y por supuesto hay polémicas nuevas que están en la agenda de la psicología contemporánea, que pueden ser una guía heurística interesante para reencontrarse con investigaciones y con textos en particular que fueron absolutamente invisibilizados en su momento. Por ejemplo, los trabajos sociológicos de Piaget, y todos los trabajos que hizo él, no solo en lo que se compiló como estudios sociológicos, sino todo el trabajo que hizo él como docente de sociología en la Universidad de Neuchâtel. Y eso está totalmente invisibilizado, justamente porque el cliché que fue parte de una lectura histórica, el cliché lo que mostraba era que Piaget no tenía en cuenta lo social y Vygotsky sí. Y bajo esa luz, Piaget fue leído justamente como un psicólogo que presentaba un niño aislado, un sujeto ensimismado que solo se relaciona con un objeto, en el mejor de los casos un objeto material, que piensa sobre ese objeto, pero en ese sistema no hay ningún tipo de participación del mundo social, de los valores, de la interacción entre pares, y eso puede ser rediscutido justamente a la luz de los trabajos históricos. Y por otro lado, la misma teoría fue gestada a partir de una colaboración profunda con colaboradores de distintas disciplinas. Yo hoy te mencionaba que cuando uno dice Piaget, uno debería pensar más bien en una industria Piaget, no en una persona, porque alrededor de Piaget trabajaron cerca de 900 personas, que no es poco. Claro. Él en 1955 fundó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que funcionó hasta su muerte, y en ese centro, por ese centro circularon algunas de las personas más importantes del siglo XX, y no solo de la psicología. Ahí estuvieron Prigogine, Quine, Bachelard, bueno, hay una Mandelbrot, sí, que estoy seguro que todo el mundo Nobel, digamos, físicos, ¿no? Matemáticos, lógicos, y fueron no solo miembros asistentes de los seminarios, de los cursos que se daban en Ginebra, fueron activos creadores de la teoría, de hecho son autores y coautores de muchos de los libros de Piaget, y en ese sentido me parece que es importante volver a mostrar que la obra piagetiana no es la obra de Jean Piaget, solamente. Claro. Es la obra de una gran cantidad de personas que se encontraron en Ginebra, que funcionó como un centro de referencia, pero es una obra profundamente colectiva.
Yo quería hacer una pregunta para vos, pensando en eso que vos dijiste de la lectura que se hizo desde su tiempo histórico y que esa lectura de alguna manera tenía ciertos recortes de la teoría piagetiana y ciertas invisibilizaciones de otras partes de la teoría. ¿Vos podrías hablar un poco de esas invisibilizaciones e incluso hablar un poco sobre esas invisibilizaciones a la llegada a América Latina, Argentina? Si vos podés percibir esa invisibilización y promoción de una parte y invisibilización de la otra parte de la teoría de Piaget. Yo creo que la, la lectura, lo que sería, podríamos llamarlo el mainstream de la lectura piagetiana del siglo XX, fue la lectura psicologizante de Piaget, que lo redujo a un psicólogo y sobre todo un psicólogo infantil, que además se ocupaba de describir capacidades, estadios, organizados jerárquicamente, y punto. Yo creo que esa fue la lectura que primó, que eso se puede reencontrar no solo en los programas de enseñanza de Piaget en Latinoamérica, sino también en la literatura secundaria, que presentaba Piaget, explicaba Piaget, que abunda. Hay una gran cantidad de literatura secundaria en muchísimos idiomas, hay más de 35 traducciones, 35 lenguas a las que se tradujo Piaget, y muchas más que refieren a lecturas de Piaget, y en todas esas está sobreenfatizado el aspecto psicológico de la obra. Y en ese sentido, lo primero que se invisibiliza es el aspecto profundamente epistemológico de la obra de Piaget, y en particular en Argentina, el rescate de la dimensión epistemológica se hizo a partir de la década del 80. Fines de los 70, principios de los 80. Es recién en ese momento cuando se crean las cátedras de psicología y epistemología genética, en La Plata, en la UBA, en distintos lugares, que se empieza a leer a Piaget en clave epistemológica. Y eso, por supuesto, de la mano de dos figuras claves, que fueron Rolando García y Emilia Ferreiro. Y epistemológicamente hablando, ¿qué vos destacaría de la teoría de Piaget para alguien que no tiene, todavía no conoció la teoría de Piaget? ¿Qué sería lo central que vos destacaría epistemológicamente y que lo diferenciaría de los demás psicólogos de la época, por así decirlo? Yo personalmente creo que la obra de Piaget es una obra epistemológica, mucho más que psicológica. Porque toda su obra es un proyecto claramente orientado a responder cómo surge el conocimiento y cómo es que conocemos el mundo. Y ese es un problema epistemológico. El problema del conocimiento es un problema epistemológico, y la macroteoría que está constantemente englobando sus investigaciones psicológicas es una teoría epistemológica. Es una teoría que intenta constantemente refutar el empirismo y el innatismo desde una teoría general del equilibrio y de la equilibración, que trata de mostrar cómo los conocimientos se producen sin encontrar una barrera o sin poner límites entre los conocimientos de sentido común y los conocimientos científicos. Porque justamente es una teoría, en este sentido, continuista, no rupturista. Porque es una teoría que trata de explicar cómo surgen los conocimientos independientemente del dominio en el que sean producidos. Y bueno, en ese sentido me parece que la obra de Piaget debe ser entendida como una obra epistemológica, no como una obra psicológica. ¿Este proyecto sigue activo en los diferentes equipos o quedó trunca con su muerte?
¿Sigue habiendo un proyecto de epistemológico en el centro que él creó en otros? No, No. no, yo creo que no. Piaget fue releído, fue muy criticado, sobre todo después de los años 90. Uh-huh. En Ginebra yo creo que actualmente no quedan representantes de una investigación epistemológica y psicológica constructivista, en el sentido estricto. Uh-huh. Piaget fue coordinado, mixturado con la teoría sociocultural Uh-huh. de corte vygotsquiano, Uh-huh. con una especie de semiótica de la psicología al estilo Balziner, y en particular, yo creo que lo que subsiste hoy, que sí está muy vigente de Piaget, es el espíritu crítico que está presente constantemente en su pensamiento dialéctico Uh-huh. y en su pensamiento antirreduccionista. Es decir, hay grandes parámetros, grandes trazas de la obra piagetiana que siguen vigentes, Sí. pero no el programa conceptual preciso. Claro. Yo no sé si hay alguien investigando, siguiendo los lineamientos, sobre todo del último Piaget, del Piaget de la lógica de las significaciones, de lo posible y lo necesario. Ese programa quedó trunco. Claro. Buenísimo. Pero sí hay grandes líneas que siguen vigentes. Que siguen vigentes. Bueno, te agradezco mucho, Ramiro, por tu colaboración. Gracias a vos. Espero A que ustedes. no, por favor, gracias, que a los chicos les haya gustado esta entrevista a larga distancia y bueno, que los acerque un poco al pensamiento de Piaget y a estas líneas que siguen subsistiendo también, y para ver a un Piaget más amplio que el que seguramente han visto o verán en las cátedras tradicionales. Bueno, ojalá que así sea. Gracias por la comunicación. Gracias.